amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, en esta ocasión tengo el privilegio de tener a una amiga y licenciada psicóloga también, ¿verdad? En psicología, licenciatura en psicología, ¿verdad? Sí. Katherine Guzmán. Y bueno, pues tuve bien a que nos contara el nuevo mundo donde ella está interactuando, que es el mundo de la lectura, y que para ver de qué forma pues encauzar a jóvenes que puedan también incorporarse a ese mundo, ¿verdad? Que es lo de la lectura. Así que bueno, licenciada, si gusta se presenta. Hola, mucho gusto, mi nombre es Katherine Guzmán, soy psicóloga, ya por acá lo decían, pero también me dedico a leer mucho, por cierto. Entonces aquí vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es este mundo. Sí. Bueno, licenciada, una de las preguntas es cómo es que descubre el querer hacer, bueno, otra atmósfera de otro mundo, pues, ¿verdad? Es lo que es la lectura, aparte de su profesión. ¿Cómo es que decide tomar también incorporar ese nuevo mundo que es la lectura? ¿Cómo nos puede contar un poquito de historia? ¿Cómo fue que La verdad es que yo leo desde mucho antes de decidir ser psicóloga. Sí. Ya comienzo por allá por un primer libro que me impactó mucho, que se llamaba El lugar más bonito del mundo, y habla sobre un adolescente, un niño que vive una vida muy mala, pero que logra cambiar su futuro. O sea, logra ser alguien para lo que todas las personas creían que él podía llegar a ser. Y sí recuerdo de que me marcó mucho, lo he intentado conseguir, ya no lo he vuelto a encontrar. Y ya después, como a eso de los 12 años, porque ese primer libro fue ahí cerca de los 8 años, yo encuentro a Edgar Allan Poe, encuentro lo que viene siendo el suspenso, el thriller psicológico. Yo dije, de aquí soy. Y ahí comenzamos como a leer mucho sobre ese género. Ya con los años, pues esto ha ido evolucionando, he ido conociendo nuevos géneros literarios y hemos llegado hasta donde estamos actualmente. Pero por ahí ha sido. Fue curiosidad, tarea de la escuela. En mi caso, yo sí logré enamorarme de la lectura con un libro que nos dejaban en la escuela. Sí hay que reconocer, a veces es tedioso leer, en especial en mi carrera, que hay que leer mucho también sobre el tema. Pero de la mano sí yo encontré como este placer de estar leyendo mucho. Así que ahí. Bueno, una pregunta. ¿Qué géneros son los que más, bueno, le gusta leer a usted? Sí encontré mucho resguardo como en eso del suspenso, del crimen, de encontrar al culpable más que todo. Creo de que esta habilidad que tienen algunos escritores para podernos hacer a nosotros como lector parte de este detective, creo que de ahí soy, más de ese suspenso, de que comienza esta trama y nosotros no tenemos idea de hacia dónde va. Entonces sí me gusta como que me sorprendan mucho. Luego he encontrado de que me gusta leer fantasía. Yo creía que no, porque yo no soy muy fan de leer cosas sobre historia, pero historia, estoy hablando de eventos, sucesos, de datos, o sea, de eso que tiene mucha letra, mucho número, no letra, números más que todos, porque yo soy muy mala para memorizar. Entonces yo toda la vida, incluso en la universidad, fui muy buena para interpretar. Era como muy buena para explicar, para unir cabos, para armar cosas, pero esto de recordar nombres, recordar fechas, he sido muy mala. Y eso me pasaba, porque los libros de fantasía suele parecer algo, suele suceder algo, y es que las escritoras suelen crear todo, monedas, idiomas, reinos, nombres, fuerzas políticas, incluso crean especies también. Entonces sí me encontraba muchas veces que estos libros eran como muy tediosos al inicio, pero me terminaron gustando. Es más, de mis libros favoritos actualmente, muchos hay libros de fantasía. He descubierto que me gusta. También he leído por ahí mucho lo que ya mencionaba, suspenso, crímenes. Por ahí encontré como un nuevo subgénero literario que se conoce como dark romance. Actualmente se venden como mucho de estos libros que tienen muchas etiquetas por todos lados. La gente mal cree que es mucho con el contenido erótico, pero realmente esos libros en específico nacen allá por el siglo XIX más o menos, y viene como una revolución al pensamiento que era muy puritano y era como muy religioso. Entonces por aquí tenemos a escritores como Edgar Allan Poe, con esto, porque él tiene mucho
de llevar al límite al ser humano. Entonces Sí. él lo habla como algunos relatos como un poco toscos, como Sí. la maldad que puede tener el ser humano. Ujú. Entonces, como me gusta mucho eso de resolver casos, como que ha sido un género que he disfrutado mucho leer, y también los de motivación personal, sí he leído Sí. muchos como estos de superación también, y por ahí ha sido. Más que todo, probablemente me vean metida en algún libro que sea de resolver algo. Sí. Algo. Sí. Sí he leído también romance, no como trama personal, no como trama primaria, sino más que todo como algo secundario, o sea, dentro de la historia Sí. hay romance. Ujú. Rara vez me involucro directamente con el romance, porque sí es como que, sí, pero yo necesito drama. Sí, 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 Entonces sí lo consumo, ya como una trama secundaria, pero sí es más eso, de resolver algo, Sí. de resolver algo. De esos libros cuando me dicen, aquí nadie es lo que parece, de ahí casi que siempre termino siendo. Sí. Yo estaba medio escuchando personas que una de las ventajas que tiene la lectura es que lo hace a una persona más positiva, más visionaria y, o sea, en crear, o sea, como un poco más de disciplina en lo personal de uno. O sea, que la lectura como que le ayuda a todo eso a uno. Sí, es que realmente dentro de la lectura nosotros encontramos todo tipo de historia. Sí. Y dependiendo de nuestros estados de ánimo, esas historias nos pueden ayudar Ujú. o nos pueden terminar de romper un poquito, Sí. pero casi siempre nos terminan armando. O sea, Sí. sí siempre hay como una frase, un protagonista con cual nos podemos identificar, de pronto siempre hay algo que termina motivándonos. Sí. Y eso sí es como un gran cambio. Entonces sí nos hace tener que crear como una nueva rutina, porque si queremos terminar un libro, pues tenemos que organizarnos mejor. Sí. Y al final es un hábito que sí nos ayuda a mejorar como muchísimas áreas. Sí. Y lo bueno de la lectura es que hay una infinidad de libros, desde Sí. libros de crítica social, libros de espiritualidad no solo religiosa, sino Sí. que de un sinfín de otras áreas Sí. que siempre tengan que ver con energías. Entonces, el que diga que no le gusta un libro es porque no ha encontrado el libro que Sí. le calce ahí a la medida, pero sí, siempre hay de todo y casi siempre todo es útil. O sea, al final, yo eso sí tengo, de que normalmente me gusta ver la lectura como un refugio, como un lugar donde yo puedo aprender algo nuevo. Rara vez, y esto a mí me suele pasar, yo logro terminar un libro si no me gusta. Sí. Si yo ese libro dentro de las primeras 20, 30 páginas veo que no me agrada, yo lo suspendo. Ujú. Más adelante probablemente lo vuelva a retomar. Si no vuelvo a conectar, Sí. yo ya no lo toco. Sí. Entonces rara vez yo termino de leer un libro que no me gusta. Y esto me ayuda porque es como, ok, logras identificar como áreas que yo digo, uy, eso no me parece. Esto sí no. Y eso me ayuda también a mí a ir identificando. Entonces, a mí, todos los libros que he terminado, algo, una frase, un Sí. personaje o algo, a mí siempre me han dejado. Sí. Entonces, sí es como un reto para todos nosotros que sí nos ayuda. Si es que, o sea, en teoría, pues, me imagino que en el libro va parte del ser, de la forma como piensa, lógicamente, el escritor, ¿verdad? Y que esa es la parte que a veces puede ser que no conecte con uno, o definitivamente conecta a uno y se lo puede leer hasta unos 3 veces el mismo libro. Me imagino Sí. que pasa eso. Sí, fíjense de que justamente yo, personalmente, han habido escritores siempre dentro de este género del suspenso, del terror, del thriller psicológico que yo me he metido, Sí. he comprado libros y son escritores muy reconocidos, Sí. me voy a omitir ahí nombres, ¿no? Dentro de estas áreas, Sí. que son muy vendidos, que tienen una infinidad de libros vendidos también, Ujú. tienen una infinidad de películas también de sus Sí, libros. sí. Y yo me he sentado y he dicho, me gusta mucho este género, lo voy a leer, porque Ujú. dicen que es bueno. Y de agarrarlo, desde ahí yo quedé con una nota: no compren un libro si no han averiguado de él. No lo compren, no lo compren, Sí. porque corren el riesgo que no les guste. Sí. Desde entonces yo aprendí algo. Yo no compro un libro si yo no he interactuado con ese escritor, si yo no he visto algo de él Sí. o no he leído algo de él. Casi que todos los libros que hago ahora son compras mucho más pensadas, pero en aquel Sí. momento yo lo vi, dije, él es muy reconocido, lo voy a comprar. Sí. Me lo llevo, he intentado leer ese libro
como unas 5 veces. Ajá. Tengo como unos 10 años con el libro. Sí. Ninguna lo he podido terminar. Ninguna le he avanzado más de las 200 páginas. Y por otro lado, han habido libros como lo es una de mis escritoras favoritas, Sí. que acabamos de terminar la lectura conjunta dentro de un club de lectura, porque dentro Sí, de esto también sí. hemos reunido Sí, personas. correcto, sí. Pero es la 4ª vez que lo leo. Sí. Entonces son como libros de los que yo digo, ok, estos son como mi lugar seguro, son temas con los que yo me siento identificada. Además también que la escritora es de Venezuela y mucho del libro va algo similar a lo que está viviendo actualmente, entonces fue como, en todas las veces he llorado, por cierto, con el libro, pero sí ha sido de esa magia que tiene un escritor de poderte llevar. Entonces, no soy mucho de decir, este escritor no funciona, no sirve, no me gusta. Probablemente hay muchas personas como muy más letradas en esta área que sí puedan deducir si es buen o mal escritor. Yo me voy como a lo más simple, o sea, el escritor no escribe para mí. Entonces con esta historia yo no conecté y es válido. Entonces sí he conocido a personas que me dicen, no, para mí el fulanito es top, es lo mejor. Y yo sí les digo, es que no puedo. No he pasado, no puedo. Es que es la parte de la conexión en la que tiene que haber una... Es como un actor, uno ve una película de entrada y dice, hey, qué cosa seria como actúa este tipo, y ya da aquello de querer ver toda la película. Sí, y la verdad es de que yo sí creo de que también uno tiene que replicar mucho lo que a uno le parece. Entonces yo sí, eso sí he dejado como una nota. Si yo un libro no lo hago por allá de unas 200 páginas, yo leí ya, no, ni siquiera llevo las 200. Si el libro yo llevo 20, 30 páginas y no me llama la atención, yo ese libro no lo termino. Porque yo sé de que no voy a conectar, que al final voy a dar una mala reseña, que al final no me va a gustar, y he perdido 10, 20 horas, quizás días, y no me gustó. Entonces yo prefiero mejor omitirme ese momento y simplemente digo, no me parece. Porque suele pasar. Y de nuevo, como con eso de los gustos, pues a mí me puede no parecer, pero a usted sí. Entonces mejor lo dejo ahí por la paz y yo digo, no, aquí no es conmigo. Bueno, yo en las pocas veces que me meto en Instagram en el día, bueno, de repente la veo ahí en unos posts de promoviendo la lectura, lo que van a leer, y veo que como que tienen un grupo de lectura. Cuénteme cómo fue que lo empezaron a formar. Fíjense de que yo comienzo a leer desde los 12, ya un poquito más formal, hasta los 24 años más o menos, yo he leído sola. Sola de no tener con quién hablar. De pronto me veían llorando en mi casa, alguno de mis compañeros me molestaba, pero no iba más allá de eso. O sea, toda la vida andaba con un libro bajo del hombro. Hasta ahí o eran obras o eran libros pequeñitos porque los tenía que comprar yo, de pronto me los regalaban y a veces andaba dándole duro al mismo libro. Cuando yo comienzo a crecer, comienzo a comprar más libros, pero viene pandemia. Y en pandemia que teníamos mucho tiempo libre. Y ahí fue de que yo llegué a un punto que me podía leer sagas de 8 libros en una semana, cada libro de 400, 600 páginas. Estamos hablando que en una semana yo me estaba leyendo más de 4,000 líneas, libros, páginas. Entonces era como, comencé a leer mucho, mucho. Aparte que no teníamos como más espacio, para mí era como muy tranquilo ponerme a leer y no estar pensando como, hay una pandemia mundial también. Entonces hasta me ayudó un poquito a cuidar la salud mental esos días. Y ahí es donde comienzo a crear o comienzo a incluirme a comunidades de escritores, porque yo de pronto leía en algunas plataformas y decía, este escritor me gusta, ¿será que tiene redes sociales? En sus redes sociales daban acceso a sus links de WhatsApp y me metía. Después buscaba como en Facebook, grupos de lector tal, y he conocido a amistades que para mí son increíbles, que todavía están ahí para mí y yo para ellas y ni nos hemos visto. Son de otros países. Logré interactuar con algunas escritoras. Entonces ya en esto del 2022, porque hace poquito estábamos sacando cuentas con una amiga, yo recuerdo de que subo un post, fue como por el 2022. Subo un post porque había comprado los libros de una escritora salvadoreña que dentro de la literatura juvenil es muy reconocida a nivel de Latinoamérica. E incluso ella tiene libros que están en otros idiomas, están en inglés y no recuerdo cuáles otros idiomas. Pero
Yo compré de una como unos 6 libros de ella. Entonces Sí. me mandaron una caja. Sí. Yo comparto una historia, etiqueto a la escritora y ella lo repostea. Y ahí me escribe una de mis amigas que se llama Abby y me dice, hola Kate, porque en mis redes sociales yo aparezco como Kate Sí, Guzmán. sí. Entonces me dice, hola Kate, mira, yo también soy lectora de Yazzie, también soy salvadoreña. Y a mí de una me dice, me gustaría tener una guatiferia en El Salvador. Sí. Y comenzamos a hablar. Resulta de que en otros países de Latinoamérica hay ferias de libros, pero son internacionales. Entonces tenemos a escritores de talla internacional o mundial, como por ejemplo, hay un montón de libros de fantasía. No sé si en algún momento he escuchado de Juego de Tronos, de esta saga de Harry Potter, escritoras muy parecidas a esa talla mundial que van a esas ferias de libros. Señor de los Anillos también. También, entonces ella me dice, ¿te imaginas una feria así para nosotros acá? Nosotros, después de eso, fuimos a una feria de libros de acá, de El Salvador. ¿Qué pasa aquí en El Salvador? Sí se hacen, se han hecho muchos esfuerzos, pero muchos de esos escritores son pensados para adultos que muchas veces no tenemos el tiempo, no los hemos leído, entonces la afluencia es muy poca. Creo que nos tienen poca fe a los lectores juveniles, entonces el público no va dirigido para nosotros. Esas ferias no son para nosotros, rara vez alguien conoce a esos escritores y no se promueve, o sea, no hay, sí se les da un espacio, sí se hacen algunas actividades, pero está lejos de ser. O sea, yo estoy hablando de cuando nosotros teníamos CIFCO acá, que todos los pabellones de CIFCO estaban llenos de libros. Y en cada esquina había un escritor. Y habían ferias donde hay personas haciendo colas por horas para poder llegar a su escritor. Y nosotros hemos estado un poquito aislados de toda esa experiencia. Hasta este año, que de pronto y las mismas editoriales, en conjunto con algunas librerías de acá de El Salvador, han comenzado a promover y ya hemos tenido algunas visitas así de ese nivel, pero hasta entonces no. Y sí sale como esa conversación de creemos un grupo aquí en El Salvador. Abrimos un grupo de WhatsApp, abrimos uno de Facebook, de Instagram, pero realmente no nos metimos mucho en el tema. Para este año viene Karine Bernal, que es una escritora colombiana, y la trae la Editorial Planeta. Editorial Planeta con lo que viene siendo las librerías más fuertes de acá, en este caso Internacional Libros y Regalos, traen a la escritora y ellos activan unos eventos. Ellos hacen como un preguntas y respuestas con la escritora y luego hacen una firma de libros. Que eso estaba lleno. Habían cerca de 200, 300 personas, muchos jóvenes, el público que yo les estaba compartiendo. Entonces, nosotras decidimos ir. Fue toda una aventura poder tener todas las tarjetas, porque nos dijeron, bueno, mira, a nosotros en la librería ni nos conocen. Vamos a comprar y a gastar toda la quincena, pero no saben quién es Katherine ni quién es Javi. Mira, me dice ella, vamos. Y yo, que yo soy de Sonsonate, este espacio de preguntas y respuestas es tarde noche. Pero es que mira, solo van a haber 25, los primeros 25 que compren el libro. No me pregunten cómo. Pude ir a la capital, compré el libro, porque estas librerías de Internacional Libros y Regalos son varias. Hay varias, hay alrededor de 6, 7 me parece, como a nivel nacional, pero ninguna en Occidente. Las 6 vacías hay en Occidente, están en el encuentro. Entonces, me voy, consigo mi entrada y nos vamos con esta amiga. Nos tocó dormir en San Salvador a las 2, cerca de ahí. Luego, nosotras llegamos y dijimos, vamos a activar el grupo del club de lectura, porque tenemos como 10 suscriptores, por ahí 10 usuarios que nos siguen y están ahí comprometidos a la causa. Y comenzamos. Yo en todo ese proceso también he manejado algunas redes sociales, entonces yo llego con mi lámpara para el celular, con mis micrófonos, con el trípode, con el no sé qué, y en todo el evento estuvimos haciendo un Instagram Live desde esa cuenta. Y nos ven las de la librería por ahí como que esas muchachas podrían ayudarnos como a promover los eventos, y nos invitaron luego a una entrevista con ella, y ahí la conocimos. Entonces ya de ese evento sí nos sentamos las dos ese día cuando íbamos en la noche y fue de, mira, si queremos hacer un evento para lectores y por lectores, pongámonos de verdad las pilas. Y ahí comenzamos realmente a promocionar el club de lectura. Y sale esta idea de
hacer cada mes una lectura conjunta con alguna escritora de talla internacional y poder hacer la lectura conjunta. ¿Qué significa? En un mes nos ponemos de acuerdo cuántos capítulos, qué días, qué libros vamos a estar leyendo. Y al final de ese mes tenemos un Instagram Live con esa escritora. Sí. Y la gente que, como yo, ha leído ese libro, puede hacer cualquier pregunta que tenga la escritora, sí, y puede interactuar. Entonces ya en los últimos que tuvimos, hemos dado la oportunidad que cualquier persona que se incorpore al live pueda ser parte del live. Entonces, sí, nosotros como escritores podemos hablarle a la escritora de la que estamos leyendo, que es una oportunidad que yo a los 12 años jamás se me presentó, sí, y jamás hubiera pensado en tener. Y aparte se están haciendo sorteos. Entonces, dentro de ese mismo sentido, pues nos hemos coordinado, hemos tenido acceso a algunos libros que no están de venta acá en el país, hemos conocido a otras escritoras. Hoy, en agosto, el 24, si no me equivoco de fecha, vamos a tener nuestro primer preguntas y respuestas con una escritora. Vamos a traer a una escritora guatemalteca que, sí, es muy reconocida a nivel internacional, se llama Tatiana M. Alonso, sí, ella sí se pone en sus libros, y ella es como comedia romance, sí, entonces en este público de este lado de Europa la conocen mucho, y nosotros, sí, aquí la subestimamos porque la, sí, tenemos cerquita, y ella ha vendido muchos libros, tiene millones de lecturas también en Wattpad, y va a estar por acá con nosotros. Entonces por ahí vamos a estar grabando videos y haciendo de todo con ella. Y tenemos una actividad porque también estamos buscando recaudar un poco de fondos para poder seguir manteniendo activa esa actividad, y vamos a tener un espacio para, sí, que todos los lectores que le hemos leído en el mes podamos hablar con ella, tener un desayuno, poder pasar un ratito ameno, que cada uno pueda tener su foto, su libro firmado, porque, sí, esa es otra experiencia, sí, o sea, ya no es lo mismo tener el libro así, sí, en físico, ya todo bonito, que tener el libro y además firmado. Sí, correcto. Y son experiencias que hemos estado. Aparte de eso, pues sí tenemos muchos proyectos para comentarles. Nosotras, sí, hemos hablado con cerca de 7, 8 escritoras, más, sí, o menos. Ya con todas hemos hablado del día, la hora, se van a hacer las lecturas. Tenemos ya resuelto lo de las lecturas conjuntas hasta enero del 2025. Entonces, desde, quiero ver, junio, sí, hasta enero hemos tenido una escritora para bien, la actividad y la dinámica, y todas se han portado muy lindas y nos han apoyado. Hay algunas con muchísimos más seguidores, unas con una infinidad de libros, hemos tenido por ahí un montón de cosas y ha sido como una experiencia bastante nueva para nosotros, sí, ajetreada, cansada, pero muy bonita, porque, sí, ya no es como, y eso nos lo decían en uno de los, sí, grupos de WhatsApp, nosotras hemos estado solas leyendo por muchos años, y unas incluso bien emocionadas, incluso unas así como un poquito nostálgicas, nos decían, o sea, he pasado por muchos años donde de pronto se han burlado de mí, porque recordemos que esto, que se pueda hablar públicamente, sí, de yo leo mucho, no tiene mucho tiempo que se ha dejado de estigmatizar. Sí. Entonces me decían, no, miren, si es que a mí me hacían burla cuando yo decía que quería leer. Y más cuando se dan cuenta que no eran libros de nada que ver, de ciencias, lenguaje o, sí, matemáticas. Y me dicen, hoy pasamos a tener una comunidad y encuentros muy bonitos, y es una experiencia diferente. Entonces tenemos lectores chiquititos. Tenemos a una de las niñas que es hija de una de las administradoras, tiene por ahí que 4 o 6 años. Sí. Hoy para el evento de Bobbycraft fuimos a hacer presencia como club de lectura, y ella era la que andaba con su libro firmado. Ella, o sea, bien, tenemos lectoras de sí, chiquititas, y tenemos lectoras como ya muy mayores, estamos hablando, sí, arriba de los 50 años. Entonces ahí hemos ido complementándonos, porque cada uno lee diferente. Entonces tenemos a lectores, como ya los mencionaba, que eran muy fan de Bobbycraft, sí, que son más como cuentos, historias de cómo ir evolucionando de pronto, inspiradas en los videojuegos, sí, en lo mismo que ellos hacen en sus canales de YouTube, a historias un poquito más complejas, de pronto de cultura, de pronto de posiciones políticas, hasta libros de fantasía. Entonces, sí, ha sido una experiencia bien enriquecedora poder hablar con muchos más lectores. Bueno, una de las preguntas que quiero hacerle es, ¿qué consejo le puede dar a alguien que
que quiere iniciar a la lectura porque o sea, que siempre le ha atraído, o sea, le ha llamado a leer, pero que ya meterse más profundo a leer, a hacer como un hábito, ¿verdad? ¿Qué libro, qué género nos aconseja que pudieran comenzar a leer? Yo la verdad les diría que primero empiecen a averiguar qué les gusta. Sí. ¿Qué les gusta en todo? O sea, de Sí. pronto, ¿qué me gusta hacer en mis ratos libres? Sí. ¿Qué cosas me interesa ver en redes sociales? ¿Qué cosas me gusta buscar en el periódico? ¿Qué cosas me gusta ver en la tele? Quizás yo nunca he leído un libro, pero sí he identificado que me gusta saber sobre la vida de los influencers. Sí. De pronto me gusta ver historias de fantasía en la tele. De Sí. pronto y me gusta meterme en cosas de política. Uh-huh. Entonces, ya con eso bien identificado de qué me gusta y qué de pronto no mucho, eso me puede servir para el momento de buscar un libro. Sí. Porque yo sí creo de que no es que no nos gusta la lectura, es que no hemos llegado al libro correcto. Porque Sí, hay una variedad de libros que seguro encontramos algo que nos agrade. Entonces, desde religión, desde espiritualidad, que no necesariamente vaya ligada a la religión. A una religión. De pronto también tenemos libros de política, libros de matemáticas, libros de sociales, libros de historia, libros de lo que se les ocurra, hay libros, hasta de cocina. Entonces, siempre hay un libro ahí esperando. Y luego, de pronto, si tienen a alguien a la mano que les guste el mundo de la lectura, es mucho mejor. ¿Por qué? Yo probablemente ya leí muchos libros de los que a ti podrían interesarte. Entonces ya con lo que tú me dices, a mí me interesaría más o menos esto, más o menos aquello, yo ya puedo como tratar de buscar qué podría recomendarte, pero ya a base a las cosas que a ti te interesan. Sí. Por lo menos, hoy con este evento de Bobbycraft, yo me recuerdo escribirle como a mis primitos de, miren, a ustedes les interesa este youtuber. Uh-huh. Y ya me dijeron uno de, yo lo sigo desde antes que tenía barba, me dijo uno de ellos. Y me lo llevé. Él andaba feliz con su libro. Uh-huh. Si yo le doy uno de mis libros de fantasía, que tiene cerca de 1000 páginas cada libro, no lo va a terminar de leer en esta vida. Sí. Pero el libro de Bobbycraft, que es un youtuber que le gusta, que tiene ilustraciones, que es más a cuento, que es más en relación a videojuegos, sí le interesaba. Sí. Entonces vamos de nuevo a eso mismo. De pronto, y es de que hay que buscar en los lugares correctos. Si nos podemos acompañar de un club de lectura, nosotros aparecemos como Club Lectura SB. Uh-huh. Entonces, ahí nosotros sí podemos preguntar. Mire, Instagram club.lectura.sb. Sí. Ahí tenemos todos los links a las otras redes sociales. Uh-huh. Y hay una plataforma que dijo, wow, ¿cómo? ¿Con WhatsApp? Para donde se lee, hay una plataforma. Sí. Igual hay una plataforma donde se consiguen muchos libros, más que todos juveniles, es más libros para gente más joven, porque de nuevo son libros que no están pulidos, son borradores. Entonces eso es lo primero que el escritor va pensando. Puede tener errores gramaticales, de ortografía, pero tenemos a Wattpad. En Wattpad hay 1.000.000 de historias, algunas son pagas por la plataforma, pero hay un montón de historias gratis. No solo encontramos porque tiene mala fama de que de pronto y son muchos libros con contenido erótico, sexualizado, pero yo he encontrado muchos libros que son retellings de cuentos de Disney, retellings de suspenso, de drama, he encontrado libros de fantasía que tienen mucho lo del feminismo, he encontrado un montón de cosas, entonces solo es de saber buscar y de encontrar al escritor correcto. De pronto he encontrado libros que tienen comedia romance, y así como lo es Tatiana M. Alonso, que es la escritora que vamos a tener nosotros en agosto. Entonces son como libros que sí valen la pena darle como una oportunidad, y así nosotros los podemos tener en físico, es mucho mejor, porque ya ahí sí es la versión corregida, la versión ya bien maquetada, con una edición mucho más bonita. Pero sí hay plataformas, incluso por ahí hay un montón más. Hace poquito estábamos hablando de un tip por ahí en el club de lectura de cómo poder abrir documentos, porque muchas veces los libros, cuando nosotros los conseguimos de reputación dudosa, lo mejor siempre es comprar los libros, formatos digitales y físicos. Pero me decían, es que yo no lo puedo abrir. Y le digo, no, es que a veces tenemos que tener aplicaciones especiales para abrir cierto tipo de documentos. Y entonces eso sí nos puede ayudar a un club de lectura si tenemos a la mano. O alguien que lea también, eso nos puede servir mucho. Pero sí, yo más que todo para alguien que va a comenzar a leer,
lo primero que les recomendaría es eso. ¿Qué Sí. te interesa a ti? ¿Qué Sí. temas te interesan a ti? Porque para un público joven, por ejemplo, es muy probable que no le interese mucho un tema de política Sí. o de religión, mucho más si no está muy metido en algo religioso. Sí. Pero de pronto, si él consume mucho sobre algunos TikTokers, YouTubers, muchos de ellos tienen libros, algunos son buenos, no todos, pero muchos sí son Sí. bastante buenos, tocan como temas muy sensibles que probablemente muchas personas no. Entonces, solo vas a encontrar alguno que sí. Entonces, Sí. si puedo pasar 20 horas viendo contenido de esta persona, es muy probable que pudiera leerme algo de esta persona o que haya sido inspirado por él o ella. Entonces ahí sería como la recomendación, averiguar qué es lo que nos gusta. Sí. Me imagino, bueno, creo que de fuera de cámara hablábamos de que muchas veces las historias que están en las propias historias de donde se sacan las películas no coinciden con... Esa es la batalla de toda la vida de los lectores con las adaptaciones sí. cinematográficas. Ajá. Tenemos las historias de Disney. Ajá. Cuando nosotros nos vamos a las historias de los hermanos Grimm, por ahí, Sí. esos relatos son de todo menos infantiles. Son de todo menos infantiles. Sin embargo, ya viene Disney y los adapta a los clásicos que nosotros conocemos. Sí. Y lo mismo nos ha pasado. Dentro del mundo del lector no me acabaría el día para contar como de adaptaciones literarias, algunas muy buenas, otras sí. solo el nombre. Sí. Hay algunas adaptaciones que yo eso sí me duele. Sí. Porque hay libros que quizás no eran los mejores, sí. pero de pronto sí nos daba mucha ilusión en aquel entonces. Cuando ya salen en físico, lo único que tienen es el nombre del libro. De ahí nada que ver la trama. Ajá, sí. Y en los peores de los casos, ocupan al libro para atrapar a lectores, para que vean las películas. Sí. Incluso le cambian el nombre. No. Entonces ya no tiene ni los personajes, ni el nombre, ni la trama del libro. Ajá, solo... Ya es como la fama de la escritora. Al menos yo así lo percibo. Pero sí hay algunos libros que son unas adaptaciones bastante fieles. Es más, ahí yo tendría que terminarme de leer el libro primero, pero le tengo mucha fe. Hay un libro que se llama Romper el Círculo. La escritora ha leído muchos comentarios polarizados, o sea, puede ser que te guste o que te disguste. Por ahí hay como un conflicto de cómo trata ella algunos temas de violencia. Entonces, yo tengo estos libros, ya tengo quizás con ellos alrededor de un año, que sí sé que trata de una pareja que está en una situación de enamoramiento y comienzan a vivir conflictos y comienzan a darse discusiones bastante fuertes y hay violencia dentro de la pareja. Entonces, de ahí viene el nombre, Romper el Círculo. Sí. Y recientemente, no recuerdo la actriz, pero sí es la esposa de el tipo que hace esto de Deadpool, la película. Sí. Se me ha ido el nombre de ella. Creo que es Lily, no recuerdo bien. Yo nombres casi no recuerdo, memorizo. pero la cuestión es de que ella la está protagonizando. Entonces yo he visto muchas películas de ella que son muy buenas. Entonces sí le tengo mucha fe. Porque si es un libro que probablemente se está vendiendo como romance, no es romance. No es romance. Es una situación de violencia doméstica y nos habla cómo se percibe esta relación desde los ojos de la víctima. No lo he leído, pero las reseñas que yo he visto son muy buenas. Sí me lo quiero leer antes de ver la película porque justamente el 8 de este mes, me parece, se estrena. Y aquí ya están dando como las premieres y todo correcto. eso. Y sí se va a estar estrenando. Y la verdad es que yo esperaría de que sí tenga mucho público, más que todo femenino, porque la historia, hasta donde yo tengo entendido, relata cómo vive el ciclo de la violencia a la víctima. Entonces son situaciones que muy bien orientados y muy bien descritos pueden ser el cambio dentro de una persona que está viviendo esta situación y salvarle la vida. Entonces son películas que probablemente se atraigan a nuevos lectores. O sea, de pronto uno va, mira la película y dice, me parece... Y puede ser que gente nueva se motive a leerlo. Pero sí son temas como bastante sensibles. Yo tengo la expectativa bastante alta, que sí se pueda trabajar bastante bien. Y a ver qué tal, pero ahí a ver. Qué bien. Sí, la verdad que sí, por ejemplo, yo no sé, no me recuerdo, leí un pequeño, en un blog, leí algo del escritor del Señor de los Anillos. Bueno, quien empezó a escribir, dice, la historia estaba, según lo que relatan ahí, que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Y él, no sé qué tan cierto será, pero yo lo leí, ¿verdad?
que el tipo andaba en la guerra, pero en realidad no andaba. Él escribía, él sentía, él se imaginaba. O sea, ¿Qué estaba pasando? Que escribió ahí comenzó. Y, o sea, que terminó la guerra y creo que la mejor que todo la hizo como él lo transformó. Un libro, lo escribió. Y eso es justamente lo que nos da los libros, tanto para quienes lo escriben como para quienes los leemos. Sí. Y es que transforma la realidad en la que estamos sintiendo y viviendo y las cambia por una diferente. Sí. Y eso es lo que hace la magia. Justamente nosotros el mes de julio terminábamos la lectura conjunta de un libro de Axael Velázquez. Axael Velázquez es una escritora venezolana que anda ahí en los 20 y tantos, creo que anda cerca de los 25, sí. no estoy segura, 25 o 23. La cuestión es de que este libro en específico, ella tiene muchos géneros literarios. Sí. Casi todo sí es muy enfocado a esto del suspenso, la trama, tiene muchos retellings, muchas de sus escrituras está basada en esto del suspenso, la trama y encontrar al responsable. Sí. Pero tiene libros de fantasía, tiene libros de otros géneros. Entonces nosotros justamente como club de lectura acabamos de terminar de leer el libro Vendida. Esta es mi cuarta ocasión leyendo el libro. Sí. En todas he salido llorando. Pero el libro nos habla justamente de un reino distópico porque es una opinión hacia la sociedad. Generalmente esto se suele vender como algo muy diferente a la realidad, sí. Pero estamos hablando de un mundo que está gobernado solo por hombres y donde las mujeres solo tienen dos formas de vivir. Una es siendo esposa, que tu única misión de vida sea procrearle herederos a los hombres, y la otra es ser subvendidas. El hombre puede tener cuantas vendidas le alcance el dinero y puede ocuparlas para lo que le apetezca. Sí. Entonces, en ese sentido puede ser usada para trabajos domésticos, para situaciones sexuales, para lo que el esposo requiera. Sí. Pero el esposo, el dueño de las mujeres, solo puede reproducirse con su esposa. Entonces, ahí es donde viene lo distópico. Pero si ustedes comienzan a ver, es la realidad de muchas mujeres dentro de Latinoamérica. Entonces nos habla de una situación bastante compleja a nivel de reinados. De pronto acá tienen una fe demasiado radical, donde realmente el poder solo se lo dan a un hombre y que ellos son los que velan por todo. Entonces durante toda la película, durante toda la historia del libro, nosotros vamos viendo cómo las protagonistas, que son mujeres, por cierto, van descubriendo a mujeres que ni siquiera tienen un nombre dentro de la historia. Sí. Y le dicen, es que me compraron cuando tenía 18 años, tengo 40 y nunca me hablaron por un nombre, no recuerdo cuál era. Sí. Y esa era la realidad de muchas de las mujeres. Durante la historia vamos viendo que hay un mundo fantástico, porque realmente hay como situaciones bien complejas por ahí. Se va dando mucha la unión al mundo cósmico, a todo esto. Sí. Las mujeres, los hombres tenían nombre de acuerdo a la constelación que estuviera el día que ellos nacían, Sí. y así se van dando como muchas situaciones. Entonces sí hay subtrama de romances, sí hay tramas de comedia, sí hay subtramas de muchas cosas, pero mayormente se trata de cómo existe una profecía donde se supone que van a haber 3 demonios que van a desatar una guerra, donde entonces sí, todo este poder que estaba concentrado va a haber su quiebre. Entonces todo mundo, todas las mujeres, todos los aliados, de pronto si por casualidad usted era un esposo y era un esposo bueno, un hombre bueno, y veía que literal su esposa no valía nada ante la sociedad, sí le hacía cuestionarse. O de pronto si ustedes eran un hermano y se daban cuenta que su mamá no tenía el poder de ver a su hija después de parir, les rompía un poquito el corazón. Sí. Es más, la historia comienza justamente con eso, con el parto de la protagonista, la historia cuando ella nace y cómo su mamá termina llorando, porque como estamos ambientados en un mundo que no existe, ¿no? Sí, sí. Entonces, ella cuando nace no sabe qué va a ser su bebé y lo primero que hace es díganme que es niño. Díganme por favor que es niño. Sí. Y le dicen no, es niña. Y ahí están negociando en cuánto van a poder vender a esa niña, porque esas niñas no tenían derecho de crecer con su mamá. Tenían que irse directamente a una casa donde las iban a entrenar 18 años para convertirse en la mejor vendida del marido que la vaya a comprar, las que son de la realeza y las que no, para lo que se le antoje a la persona que iban a tener.
Y en ese sentido vamos ahí como tratando de descubrir quiénes son esos demonios, quién es esta águila, porque se habla de un león, se habla de un león que es quien va a venir después de que esos 3 demonios aparezcan, se habla de un águila, se habla de una serpiente y se habla de un cisne. Y todos como tratando de averiguar quiénes son quién, y hay como una gran guerra donde el pueblo termina comenzando a crear esta oposición bastante grande. ¿A qué voy con todo esto? Esto es el contexto del libro. Sí. Habla mucho del feminismo, la escritora ha vivido por situaciones bien complejas, y no sé si lo mencioné, pero ella es venezolana. Entonces, esta vez que yo le estaba leyendo, yo ya sabía qué iba a pasar. Yo ya me terminé el segundo libro. Yo ya me he leído todos los libros que hayan que leer de la saga. El detalle está que yo lo leía y habían frases como, por ejemplo, que las águilas tienen 2 funciones. O sea, cuando llega este momento donde ellas se rompen el pico, se arrancan las uñas, solo tienen 2 cosas: o aguantar el proceso y resurgir, o dejarse morir. Entonces, cuando comienzo yo a leerlo, me pongo en el contexto de los zapatos de ella. Ella es una escritora venezolana que ha vivido Venezuela estos últimos tiempos. Sí, correcto. Como han vivido las mujeres estos últimos tiempos. Y recuerdo de que cuando comienza como todo esto, la escritora ha mantenido una postura lo más neutra que su dolor también social se lo permite, porque ella está dentro de Venezuela, tampoco se puede permitir como una opinión muy pública, pero sí recuerdo verle un post por ahí, retomando como el post que yo había subido, diciendo como un escrito que yo hice hace años, porque ese libro salió allá por el 2023 en físico, por Nueva Casa Editorial, tiene más sentido ahora para mí. Entonces, cuando comenzamos a leerlo, nos damos cuenta de que sí, que era la realidad que vivían las mujeres en Árago, que es el mundo ficticio que la escritora se inventó. Pero también es la realidad que ha vivido la escritora probablemente dentro del pueblito donde creció en Venezuela. Y eso es cuando nosotros nos damos cuenta de el poder que tiene la literatura. Porque nosotros como lectores siempre lo hemos visto como, a mí personalmente, como que llegó el libro en un momento donde yo sí sentía de que ciertos temas, ciertas cosas me hacían como ver muy chiquita. Como que se me iba la voz tratando de decir, a mí esto me parece. Y llega el libro y es como... O sea, si esta persona en este momento, bajo este contexto, pudo, yo también puedo. Entonces, a mí en ese sentido llegó como a salvarme en ese momento. Y luego me doy cuenta que por otro lado, escribir ese libro a la escritora también significó salvarse ella. Y ahí es donde vamos viendo como el poder que tiene la literatura. Sí, es que incluso, licenciada, yo he visto unas películas, caricaturas, que honestamente no son las caricaturas. No tienen mucho de caricatura para niños. Sí, no, es un mensaje. El director trató de, en una hormiga, decir lo que se tiene que decir, porque no lo pueden decir así abiertamente, porque cancelan la película, pero lo dicen hormiga. Y así, hay muchas caricaturas así, y me imagino yo que prácticamente siempre hay palabras encriptadas de los... Siempre hay algo de ellos. Ajá, correcto, sí, correcto. Y pues bueno, es bonito el mundo de la lectura. Yo lo que he estado escuchando, o sea, bueno, por mi tiempo, porque paso editando fotos, videos, escucho audiolibros. Sí, una muy buena opción. Audiolibros, por ejemplo, estoy escuchando varios audiolibros de cosas que me llaman la atención. Yo digo, si tuviera un libro de eso, pues quizás lo leí, pero cuando escucho el audiolibro, siento que también estoy como aprendiendo muchas cosas. Fíjense de que ahí viene una opinión que probablemente no es muy popular, pero es válida, y es, los libros en físico es leer. Los libros en digitales es leer. Y los audiolibros también es leer. Entonces a veces nosotros creemos que solo hay como un formato de lectura, y eso suele pasar mucho, de que quizás mi tiempo no me da, de pronto estoy ocupando las manos, no me puedo enfocar en eso, pero sí lo puedo poner. Y es una práctica bastante buena que nos puede ir ayudando. Y actualmente hay muchos libros muy buenos de un sinfín de áreas que tienen audiolibros. Y más ahora creo que también con el acceso a nuevas plataformas digitales, a nuevas aplicaciones,
que probablemente hasta si usted tiene el libro en PDF, lo sube a esta plataforma y ya Ajá. él solo se lo va leyendo. Sí. Entonces son como herramientas que es muy bueno poderlos utilizar, porque también es leer. Sí. También son cosas que nos dejan. Incluso estaba también indagando al respecto, por ejemplo, el problema que tenían los escritores de películas en Hollywood. En los guiones, sí. Correcto. Derechos. Que hoy pues la tecnología está tan complicado lo que viene de que se le dice, bueno, quiero una historia que trate de esto, el cuerpo que sea de esto, y al final quiero que sea esto. Y la mentada y ya la inteligencia artificial tal vez no, pero yo siento que es la parte donde que yo siento que sí lo ha de hacer, pero no conecta, posiblemente no tenga aquel espíritu dentro de la que se sienta de que lo hizo un ser humano, pero sí, es que yo creo que las herramientas de inteligencia artificial son eso, herramientas, sí, y no deberían de ser como un todo. Correcto. Porque si es como esa conexión que tiene cada escritor, cada lector sí. con el libro, cada experiencia, y sí se siente, sí se siente cuando nosotros vemos personajes muy bien construidos, cuando encontramos historias con las que podemos reír, con las que podemos llorar, con las que podemos enojarnos, con las que podemos debatir, y creo de que sí se va como esa conexión. Probablemente sí sea bueno como para estos libros que nosotros le damos una ojeada, vamos a leer una sola vez en la vida y va a quedar ahí guardado con el montón. Pero esos libros rara vez se han hecho muy conocidos o muy vendidos. Probablemente tenga algún boom en el momento, pero no más. Y eso lo hemos visto. Últimamente, fíjese de que se han dado como muchos casos de plagio dentro de la comunidad de los libros también, de personas que han usurpado, y los lectores somos muy ávidos, somos muy buenos, encontrando como puntos de conexión. Entonces, probablemente les dure un par de años la historia. Pero en el momento que se sepa todo, se hace la funa y de que no nos vuelven a leer. Entonces ahí como que sí hay que tener mucho cuidado tanto para los escritores como para los lectores. Cuando identificamos estas cosas es muy importante levantar la voz. Otra cosa que yo me he dado cuenta dentro de ese mismo contexto, y al tener la oportunidad de poder interactuar con algunas escritoras, es que también el mundo de las editoriales es una maravilla, no siempre para bien. Casi siempre es como, estoy ganando dinero contigo, poco me van a importar tus emociones, tus sentimientos, tus preocupaciones, y mientras más pueda yo prevenirme de gastar en esto, lo voy a hacer. Entonces, ahí también, ojo, un llamado también para las editoriales de poder tratar como humanos a las personas, porque si ellos se sienten bien, van a crear libros buenos que van a vender ustedes. Creo de que actualmente para los lectores y para los escritores lo ideal sería que fuesen autopublicados. La verdad, ya a estas alturas creo que ninguna editorial se salva. Creo que todas las editoriales han hecho como cosas muy buenas, cosas muy malas también dentro del mundo de la lectura, y acá el sacrificio más grande lo pone el escritor, porque es su historia, es su obra, y muchas veces puede perder hasta los derechos de esta. Y no me parece como lo más adecuado. Sin embargo, no todos los escritores a la primera saben con quiénes publicar, cómo hacerlos, y la metodología les toca aprender en el camino, pero sí también se enfrentan en unas situaciones bastante complejas. La verdad es de que primero es muy complicado que te vea una editorial formal y luego de que te traten formalmente también. Entonces es bastante complejo. Enhorabuena a los que lo han logrado. Hay una gran lista de personas que quizás no les ha ido del todo bien, pero que poco a poco han ido trabajando también en su nombre, en volver a recrear estas historias, y es como un espacio bastante bueno también. Bueno, licenciada, ¿y alguna invitación que quisiera hacer a todo aquel joven o que quiera que se inscribe, que se suscriban al club que tienen de lectura? Sí, en Instagram aparecemos como club.lectura.sb. Por ahí tenemos actividades semanales, mensuales, sorteos literarios, actividades con lectoras,
con escritoras también, para que puedan acercarse. Igual en mis redes sociales yo aparezco como Kate Guzmán _. Entonces por ahí me pueden preguntar cualquier cosa de los libros. Si son de El Salvador y quieren interactuar con más lectores salvadoreños, porque es que eso nos pasa, muchas veces creemos que estamos solos. De nuevo, hay lectores desde chiquititos, niños, hasta personas muy adultas que se han ido incorporando, y hay hombres también, porque solemos creer que dentro del mundo de la lectura somos más las mujeres. No sé de dónde sale esta creencia, es más, ya tienen un estereotipo para cómo deberíamos de vernos las lectoras también, pero hay muchos lectores, varones también, hombres, y ahí se han sumado a muchas de las actividades. Entonces nada, invitarlos. Hay una comunidad lectora acá en El Salvador, estamos creando muchas actividades para que cada uno de ustedes pueda interactuar también con ellas. Y dentro de mis redes sociales también yo comparto mucho contenido de libros. Entonces por ahí están las recomendaciones. Perfecto. Bueno, pues ya para irnos despidiendo, pues solo de que es bueno, la verdad que es bueno tener un libro, comprar un libro, porque pues el día de mañana se ve internet. Se nos van a perder todo lo que está digital, y los libros quedan, ¿verdad? Los libros quedan. Y bueno, así que bueno, que se pueda empezar a comprar libros, a coleccionar historia y todo esto, todo lo que y ahí tengan mucho cuidado también, ahorita que se hace mención del libro en físico. ¿Cómo nosotros identificamos que nuestro libro es original? Porque el detalle está de que la lectura es un hábito que es muy costoso, a decir verdad, mucho más acá en El Salvador. Dependiendo de la edición del libro que nosotros adquiramos, puede salir muy cara. Salir muy cara. Entonces, para que no se vean como en esto de que compran algún libro en internet, primero, nosotros acá en el país tenemos como 2 franquicias de librerías bastante grandes, que son Librerías La Ceiba y Librerías Internacional Libros y Regalos. En ellas difícilmente van a encontrar algún libro que es pirata. Sin embargo, actualmente hay como que muchas páginas dentro de Facebook o dentro de Instagram que importan libros que quizás estas no tengan. Y venden cajas literarias y todo eso. ¿Cómo sabemos que ese libro es un libro original? Porque me lo están cobrando como un libro original. Ustedes siempre váyanse a las primeras 2 páginas. Ustedes tienen que encontrar una ficha donde se dice cuándo se editó, quién lo editó, dónde está la fecha, cuál es el tiraje de ese libro, si es la primera edición, si es la segunda reimpresión, toda la información del libro. Casi siempre viene como con una letra muy chiquita o viene enmarcada, entonces esa siempre debemos buscar, porque esa es la información de dónde salió ese libro. Si esa página la tiene su libro, entonces usted compre ese libro tranquilo, porque ese libro es original. Perfecto. Bueno, licenciada, entonces ha sido para mí un gusto, y esperemos de que bueno, esa semillita, lo que se ha hablado, correcto, la lectura, y que los maestros también en las escuelas, pues, verdad, que también puedan inculcar a los niños a que lean, verdad, porque pues es un hábito muy bonito, verdad, porque bueno, se puede vivir, o sea, uno va a un lugar y cree que va a estar perdiendo el tiempo en algo, haciendo una fila o haciendo algo. Y si tiene un libro uno, pues no está perdiendo el tiempo, está leyendo y bueno, aprendiendo de todas las historias y de cosas y de toda la inteligencia del ser humano mismo que tiene para escribir un libro y contar una historia, ¿verdad? Así que bueno, pues un saludo grande, espero que les haya parecido toda la plática que tuvimos este día con la licenciada Catherine Guzmán. Así que, licenciada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias también a ustedes por acá, por primero ver el video y luego por la invitación. Gracias. De nuevo, recordemos que con cada historia nosotros vivimos un nuevo mundo. Así que yo sí los invitaría a encontrar un libro que les apasione, que les guste, sobre un tema que les fascine, que quieran saber. Así que ha sido un gusto poder haber estado con ustedes. Got the feeling in your bones, make you feel right at home.